Bueno, eh, la definición de anemia, empezamos con que la anemia durante la primera semana de vida conlleva a la reducción de la masa de glóbulos rojos, de la concentración de hemoglobina o del hematocrito. Pero estos valores van a variar según la edad gestacional y la edad cronológica, ¿no? Durante la primera semana podemos confirmar una anemia si el hematocrito central se encuentra por debajo de 45% o por debajo de 2 desviaciones estándar respecto a su grupo de edad. También si la hemoglobina cae por debajo de 15 gramos por decilitro. Pero hay que tener en cuenta que los hematíes de un recién nacido no son como las de un adulto. Estos van a tener una vida media menor, entre 20 a 25%, si es a término, o hasta un 50% si es pretérmino. Además, la hemoglobina del neonato es más sensible al estrés oxidativo, por ejemplo, en episodios hipóxicos isquémicos. Pero también vamos a tener una anemia fisiológica o anemia del recién nacido, como se conoce. Primero vamos a tener en cuenta que durante la primera semana el recién nacido no va a reducir su producción de hematíes y va a aumentar la cantidad de hemoglobina tipo A, por lo que habrá una mayor liberación de oxígeno para sus tejidos. Y en este momento va a almacenar más hierro para una posterior hematopoiesis. Pero esta reducción en la producción, además de la vida media más corta que mencioné anteriormente, va a condicionar que en las próximas semanas se evidencie un progresivo descenso de su hemoglobina, hasta llegar a un punto más bajo alrededor de las 8 a 12 semanas, con unos 11 gramos por decilitro, ¿no? Acá tenemos una tabla con los valores normales de hemoglobina según su etapa neonatal. El recién nacido a término, más o menos alrededor de las 8, 10, 12 semanas, su hemoglobina va a alcanzar un nadir de 11 puntos, 11.4, a veces puede llegar a 10 puntos, ¿no? Un recién nacido pretérmino, bueno, ese es el problema de la prematuridad, ¿no? El recién nacido pretérmino va a tener hematíes con una vida media aún menor y va a alcanzar este nadir de hemoglobina más rápido que un recién nacido a término. Va a empezar a bajar por la sexta semana, octava semana, incluso si tiene un menor peso, bajo peso al nacer, muy bajo peso al nacer, va a alcanzar esta hemoglobina mínima mucho más rápido y puede llegar hasta los 9, 8.5, ¿no? También vamos a tener que un prematuro va a tener menores depósitos de hierro y va a tener una hemoglobina fetal mucho mayor. Un bebé a término va a rondar los 70-80%, pero un recién nacido pretérmino va a tener hasta un 97%. Y la hemoglobina fetal, lo que ocurre con esta es que tiene mayor afinidad por el oxígeno, por lo que va a liberar menos oxígeno a los tejidos del recién nacido. Pero esto anterior fue sobre la anemia fisiológica del recién nacido o la anemia de la prematuridad. Pero también vamos a tener bastantes etiologías patológicas. Por ejemplo, vamos a tener la etiología hemorrágica. Vamos a tener una relacionada antes del parto o durante el parto, ¿no? Vamos a tener la hemorragia placentaria, como por ejemplo en una placenta previa o en un desprendimiento de placenta. Las hemorragias relacionadas al cordón umbilical, por ejemplo una vasa previa, una inserción velamentosa o algo poco común como un hematoma del cordón umbilical. O también vamos a tener hemorragias de origen fetal como una transfusión feto-materna, donde
el feto va a pasar sus eritrocitos a la circulación materna, o también vamos a tener transfusiones feto-fetal, que es una patología que afecta en un porcentaje del 10 al 15% en los embarazos gemelares monocoriales. Luego tenemos las hemorragias del periodo neonatal, como la enfermedad del recién nacido, que ocurre por deficiencia de vitamina K. Vamos a tener hemorragias intracraneales que están asociadas a la macrosomía, a la desproporción cefalopélvica, a una presentación fetal anormal, partos prolongados o partos demasiado rápidos. También vamos a tener cefalohematomas masivos o hematomas subgaleales. Creo que también se llaman caput hemorrágicos. También tenemos casos de hemorragia retroperitoneal, renal o suprarrenal, roturas hepáticas o esplénicas, hemorragias gastrointestinales, como en una enterocolitis necrosante. Y también tenemos causas iatrogénicas por extracciones múltiples, sobre todo en un prematuro que por su condición es más propenso a enfermarse por distintas razones y está en constante evaluación y extracciones de sangre. También tenemos la etiología hemolítica. Podemos tener un origen inmune, por ejemplo, la incompatibilidad de grupo ABO o de factor RH. También vamos a tener enfermedades autoinmunes, tanto de la madre como del propio bebé. También vamos a tener anemias hemolíticas de origen enzimático, por ejemplo, de déficit de glucosa 6-fosfato. Vamos a tener hemoglobinopatías, como síndromes talasémicos. Vamos a tener defectos de membrana, como esterocitosis, eliptocistosis. También acá tenemos las infecciones bacterianas o congénitas. También hay otras causas, como carencia de vitamina E, metabolopatías, etcétera, ¿no? También tenemos causas hipoplásicas, cuando la médula ósea no produce suficientes glóbulos rojos, que puede estar relacionada con enfermedades congénitas, infecciones, leucemia, ¿no? En cuanto a la clínica que encontraremos, dependerá mucho de la etiología que he mencionado previamente, ¿no? Por ejemplo, una anemia con gran pérdida de volumen, encontraremos bastante palidez de piel y mucosas, signos respiratorios como taquimia o distrés, signos cardíacos como taquicardia o hipotensión, que nos pueden indicar un hipovolemia o shock. Si tenemos una hemorragia un poco más crónica, va a predominar la palidez, y tendrá menos signos respiratorios y circulatorios. Si es una anemia de origen hemolítico, predominará la ictericia. Podemos encontrar hepatomegalia por aumento de focos eritropoyéticos. Y en un prematuro, la anemia de prematuridad normalmente se presenta con fatiga en la alimentación, taquipnia, taquicardia, en ocasiones apnea. Por eso, para el diagnóstico, será importante investigar los antecedentes familiares de anemia, de ictericia, grupo sanguíneo factor, la historia obstétrica, buscando cualquier tipo de alteración placentaria, el tiempo de la ligadura del cordón en el parto, hemorragias visibles, uso de fármacos, etc. En cuanto a los exámenes auxiliares, es importante el hemograma para confirmar la anemia, ¿no? Y también necesitamos conocer los valores de reticulocitos que durante los primeros días de vida rondan los 4 a 6%, ¿no? Y pueden ser un buen indicador para conocer la etiología de la anemia. Pues estos van a aumentar en una pérdida crónica de sangre o durante una hemólisis, pero descenderán en una infección o enfermedades hipoplásicas. La bilirrubina también nos importa, tanto por su propio valor como la velocidad en la que aumenta en una anemia hemolítica, ¿no? El grupo y factor del recién nacido y de la madre para conocer cualquier tipo de incompatibilidad,
el test de Coombs directo o indirecto, que nos indicará ya si existe una isoinmunización o no. También existen otros exámenes para evaluar distintas cosas, como un frotis de sangre para evaluar la morfología eritrocitaria, un examen de gases arteriales para buscar acidosis y conocer las necesidades de oxígeno del recién nacido, ecografías para descargar hemorragias internas, ¿no? Estudios de coagulación, etc. En cuanto al tratamiento, lo principal que tenemos es una transfusión de concentrado de hematides, pero hay que considerarlo según el estado clínico del paciente, su tiempo de vida, el nivel de hematocrito, sus necesidades de oxígeno incluso. Si, por ejemplo, tenemos un paciente con un hematocrito menor a 40%, pero tiene menos de un día de vida o tiene menos de 1 kilogramo de peso, o tienen signos que indiquen un compromiso en su oxigenación, como acidosis, o si tenemos un paciente con un hematocrito menor a 30%, con crisis de apnea, bradicardia, taquicardia, taquipnea, ¿no? O un paciente con un hematocrito menor al 20%, incluso aunque esté asintomático, hay que transfundirle, ¿no? Y en un shock hipovolémico, por supuesto. La dosis general, bueno, el volumen de transfusión puede depender de cuánto queramos aumentarle el hematocrito, ¿no? Pero generalmente se pueden dar en alicuotas de 10 a 20 mililitros por kilogramo en 2 a 4 horas, pero en situaciones de inestabilidad hemodinámica podemos usar volúmenes menores, pero como de 10 mililitros, pero en intervalos más cortos, ¿no? De 1 a 2 horas. Y en cuanto a la anemia del recién nacido o el prematuro, tenemos el hierro polimaltosado, que se puede usar de manera profiláctica como terapéutica, ¿no? Podemos prevenir la anemia usando la suplementación en niños pretérminos o con bajo peso al nacer, desde los 30 días de vida con una dosis de 2 miligramos por kilo al día. Hoy niños nacidos a término desde los 4 meses de edad hasta los 6 meses, me parece, con la misma dosis, 2 miligramos por kilo al día. En cuanto al manejo terapéutico, en niños prematuros o con bajo peso al nacer se iniciará también a los 30 días de nacido, pero luego de asegurar una alimentación enteral, ¿no? Con una dosis mayor de 4 miligramos por kilo al día, durante 6 meses continuos. Y un niño nacido a término con buen peso al nacer se empezará desde el momento del diagnóstico de la anemia con una dosis de 3 miligramos por kilo al día, durante 6 meses. Ante todo, buenas noches. El que habla es el médico residente de primer año, Alejandro David Javes Pertús, residente de pediatría del Hospital Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. El día de hoy me ha tocado exponer el tema de policitemia neonatal. ¿Cómo podemos definir a la policitemia? La policitemia se define como un hematocrito venoso central más de 65%, pero ¿en qué momento de la etapa postnatal? Se sugiere que sea tomada pasadas las 2 horas y en el hospital pues generalmente tomamos según el cuadro clínico del paciente a partir hasta de las 6 horas. ¿Por qué? Porque la evolución del hematocrito postnatal durante las primeras horas es variable, debido a que generalmente el recién nacido al momento del parto, si es que se le evalúa, tiene un hematocrito aproximado según la literatura del 53%. A las 2 horas, debido al clampaje oportuno que realizamos ahora en los pacientes, podemos tener un hematocrito del 60%, que con el pasar de las horas irá en un descenso progresivo hasta llegar a las 12 horas en un 50-55%. Ahora, ¿toda policitemia está relacionada a hiperviscosidad? No del todo. Es importante primero definir qué es la hiperviscosidad. De manera práctica, la hiperviscosidad pues, se define como una viscosidad mayor a 2 desviaciones estándar. Pero nosotros no tenemos las herramientas para poder, dentro de nuestra realidad, para poder medir de manera exacta la viscosidad en la sangre. Nos guiamos de la relación
que se produce entre el hematocrito y la viscosidad de la sangre, la cual explicaré más adelante. ¿Por qué es tan importante establecer el término de viscosidad? Porque se aplica la ley de Poussil, que habla sobre el caudal que se presenta en los vasos. El caudal lo define él como la diferencia de presiones entre el inicio y el fin del flujo, del vaso, perdón, sobre la resistencia. Y la resistencia está estimada por, número 1, la longitud del vaso, y número 2, manera importante, la viscosidad de la sustancia, ¿no? Es por esto que ante mayor viscosidad hay una disminución de flujo y un aumento de la resistencia en los vasos, lo cual va a producir la clínica de este cuadro, ¿no? Y a la larga, pues, si es que hay menos flujo en los vasos, hay aumento de resistencia, va a llegar a una disminución de la oxigenación de los tejidos. Ahora, solamente por el número de hematocritos se establece la hiperviscosidad en los neonatos. No. Hay otros aspectos que también influyen en este. Además de la cantidad del hematocrito, tenemos que los hematíes son menos deformables, son hematíes más irregulares, y hay además aumento de proteínas plasmáticas como el fibrinógeno que favorecen a la hiperviscosidad en la sangre, además de la agregación eritrocitaria que se presenta durante las primeras horas. Ahora, yo les planteé el punto de que no toda policitemia es hiperviscosidad, y además que nosotros no tenemos actualmente cómo medir de manera directa la hiperviscosidad, sino establecíamos la relación entre el hematocrito y la viscosidad de la sangre total. Se establece que hasta aproximadamente el 40 o 50%, cuando tenemos nosotros, un hematocrito de un 40 a un 50%, el aumento de la viscosidad es un aumento lineal. Llegando ya al hematocrito de 60%, que coincide más o menos con el valor de 65% de la policitemia, se hace una hiperviscosidad, la viscosidad se lanza se lanza de manera exponencial. Es por eso que nuestro parámetro para poder determinar más o menos la viscosidad de la sangre en sí es el valor del hematocrito. Ahora, la incidencia de la policitemia. Se dice que con o sin hiperviscosidad, los pacientes policitémicos van desde 1 al 5%, y está condicionado, número 1, por la edad gestacional del paciente, número 2, por el peso al nacimiento, y por una condición ambiental que puede ser la vida sobre el nivel del mar, ¿no? Se dice que los pacientes menores de 34 semanas raramente van a presentar policitemia. La etiopatogenia de la policitemia. Básicamente, tenemos dos tipos fundamentales o formas de que se produzca la policitemia en el recién nacido. Número 1 son las transfusiones de los hematíes placentarios, y número 2 son los cuadros hipóxicos crónicos, es decir, cuadros relacionados con insuficiencia placentaria, que a la larga van a producir un aumento en la producción de la eritropoiesis y el aumento de la cantidad de glóbulos rojos en la sangre, ¿no? Transfusiones de hematíes placentarios. ¿Qué aspectos tenemos aquí? Los pinzamientos tardíos de cordón, el exprimir o ordeñar el cordón hacia el bebé tras el parto, mantener al neonato por debajo del nivel de la madre tras el nacimiento, o las transfusiones intergemelares. Y en caso de hipoxias crónicas, como hemos hablado, los pacientes característicos son pacientes con madres con hipertensión materna, que tienen insuficiencia placentaria, como en los casos de preeclampsia severa. Esto a su vez, dentro del cuadro de la preeclampsia, son niños generalmente que son RCIU o pequeños para edad gestacional. Madres cardiópatas o neumópatas que presentan ellas también cuadros hipóxicos crónicos, y el tabaquismo. Y por último, dentro de los otros tipos de patogenia que pueden ser causa de la policitemia, son hijos de madre con diabetes mellitus o diabetes gestacional,
Estos pacientes generalmente tienen hiperinsulinismo y el valor aumentado de la insulina también motiva un aumento en la producción de eritropoyetina. Pacientes con hiperplasia suprarrenal congénita, síndromes congénitos como el de Beckwith-Wiedemann y trisomías como la 21, la 18 y los cuadros de sepsis. A su vez, podemos clasificar la policitemia de acuerdo al volumen sanguíneo. Podemos establecer normovolémicos y policitemia normovolémica, hipovolémica e hipervolémica, de acuerdo como hemos establecido el volumen sanguíneo en el neonato. Los normovolémicos generalmente están relacionados pues a un volumen normal a expensas de un aumento en la masa eritrocitaria. ¿Dónde se presentan estos cuadros? En los pacientes que se caracterizan por tener policitemia debido a hipoxias crónicas, ¿no? Los hipovolémicos son generalmente el incremento relativo de los eritrocitos a expensas de la caída del líquido intravascular. ¿Dónde vemos esto? Generalmente en los pacientitos de alojamiento conjunto, ¿no? Que tienen madres con mala técnica de lactancia, los niños se nos deshidratan de manera rápida aquí en alojamiento y hay una pérdida de líquido que produce una hemoconcentración. Y los hipervolémicos se caracterizan por un aumento de masa eritrocitaria y a su vez del volumen sanguíneo. Esto es caracterizado pues por las transfusiones que hemos hablado anteriormente, ¿no? Por exprimir el cordón, un clampaje tardío y las transfusiones intergemelares. El cuadro clínico. El aumento del número de eritrocitos se va a asociar, como dijimos, con la hiperviscosidad y va a ser el causante de las manifestaciones de la policitemia. Pero como ya hemos establecido, no todos los recién nacidos con policitemia van a desarrollar los síntomas pues, de la hiperviscosidad. Dentro de las manifestaciones clínicas, lo más característico al examen físico es que vamos a encontrar un niño pletórico, ¿no? Que a su vez, como hay gran cantidad de glóbulos rojos, se producen a la larga también cuadros de ictericia. Además, está asociado también con alteraciones metabólicas, siendo la principal las hipoglicemias y en segunda medida las hipocalcemias. Dentro de las manifestaciones a nivel cardíaco tenemos la taquicardia, cianosis a nivel distal, puede haber soplos cardíacos, pero eso es en menor medida. Y por último, a nivel respiratorio tenemos taquipnia y sobre todo dificultad respiratoria en policitemias severas, ¿no? El diagnóstico básicamente es mediante el dosaje pues, de un hematocrito venoso central no capilar y dentro de las pruebas auxiliares pues tenemos la orina, se pueden evidenciar eritrocitos fragmentados, pues en estos casos de policitemia pueden producirse trombosis y en el caso de encontrar eritrocitos en orina, la trombosis generalmente es de vena renal, de vasos renales. Además, pues dentro del abanico de exámenes auxiliares con los que contamos, tenemos que empezar a buscar alteraciones asociadas a la policitemia, ¿no? Tenemos que ver cómo está la glucosa, cómo están los electrolitos, si el paciente está pletórico pero ictérico, también pedir bilirrubina, saber si ingresa a rango de fototerapia. Y el tratamiento, bueno, dentro de las medidas generales, es mantener un buen estado de hidratación y corregir las alteraciones metabólicas y electrolíticas que hemos mencionado anteriormente. A su vez, tratar las complicaciones asociadas que se pueden presentar en el cuadro de la policitemia. El tratamiento específico, dependiendo del algoritmo que se maneja, es la exsanguíneo transfusión. Esta va a estar determinada principalmente por dos componentes. Número uno, el valor del hematocrito central con el que contamos y si el paciente presenta algún tipo de clínica o no. Se dice que los pacientes que son asintomáticos y tienen un hematocrito entre 65 y 69%, se debería realizar únicamente observación, hidratar de manera adecuada y con vigilancia de las complicaciones y un control del hematocrito aproximadamente a las 6 hasta 8 horas. En cambio, si el paciente es sintomático, es decir, presenta signos de dificultad respiratoria, puede estar
hipoglicémico, o es un paciente asintomático, pero con un hematocrito central mayor de 70, se decide hacer la exsanguíneo transfusión parcial. Ahora, ¿en qué consiste una exsanguíneo transfusión parcial? Consiste en el recambio sanguíneo parcial con el fin de disminuir la viscosidad de la sangre. ¿Y con qué lo vamos a reemplazar? Se utilizan sustancias como suero fisiológico, cloruro de sodio al 0.9%, la literatura también menciona lactato Ringer o incluso albúmina. En el hospital, en las pocas oportunidades que he podido presenciar un exsanguíneo parcial, aquí generalmente usamos el cloruro de sodio al 0.9%. Hay dos formas de realizar la exsanguíneo transfusión. Una es mediante el cateterismo de la vena umbilical, o otra es mediante el acceso de una vía periférica permeable. Esto es, yo lo he visto en la experiencia que se maneja acá en ambos métodos. Generalmente, cuando son a través de vía periférica, puede ser porque, número uno, el niño ya es grande, ese cordón está muy seco y ya no se puede realizar el cateterismo. Y es por eso que han elegido esta vía. ¿Y cuál es el objetivo de realizar la exsanguíneo transfusión? Es reducir el hematocrito entre un 50 a 55%. Para esto se utiliza una fórmula en la cual tenemos el hematocrito observado del paciente menos el deseado por el volumen sanguíneo, que va a estar determinado, si es que es a término, aproximadamente unos 80 mililitros por kilo, y si es pretérmino, unos 110 mililitros por kilo, entre el hematocrito con el cual ingresa el paciente. De este volumen generalmente se decide hacerlo en alicuotas, dependiendo del valor. He visto que pueden hacer de 20 cc las alicuotas o de hasta de 10 cc dependiendo del peso del neonato. ¿Qué complicaciones están asociadas a las exsanguíneas transfusiones parciales? Pues como todo procedimiento, el exsanguíneo también no está exenta pues de complicaciones, ¿no? Se pueden producir bradicardias sostenidas, taquicardias, si es que hay una mala manipulación del cordón, se pueden producir sepsis, hay casos de hemorragias, vasoespasmos, pero gracias al manejo, al dominio de la técnica, son muy escasos. Esta es la bibliografía de la cual he hecho la exposición. Muchas gracias. En anemia, el interno puso las dosis de hierro. Tengo entendido que es un rango para tratamiento es 4 o 5, inclusive ahora están hablando de 6 miligramos de hierro elemental, ¿no? Pero el promedio es 5, no 4. Y para profilaxis entre 2 a 3, porque hayas puesto tú ahí 2 miligramos, ¿no? Ahora, en realidad, a los prematuros, con o sin anemia, le ponemos 5 por kilo, ¿ya? 5 por kilo. Y lo que utilizamos normalmente es el hierro polimaltosado, ¿no? Tienes ahí el Feraninforte, el Maltofer, Ferrocil y otros que han salido después. Si tú sacas la cuenta con esas presentaciones, cada presentación trae por cada centímetro cúbico 50 miligramos de hierro elemental. Y eso, con el cálculo de 5 miligramos por kilo, sale 2 gotas por kilo de peso, ¿ya? 2 gotas por kilo de peso para anemia. Idealmente se agrega vitamina C, y a un prematuro generalmente le agregamos vitamina A, C y D. Entonces tienes el Vitavit, tienes el Mucovit, tienes el Tribisol. La vitamina, quien te marca la cantidad es la vitamina D, porque un centímetro cúbico de Mucovit trae 400 unidades de vitamina D. Para un prematuro, por ejemplo, sin importar el peso, la idea para darle vitamina D como profilaxis de osteopenia prematura es 400 unidades de vitamina D. Aparte tiene vitamina A y vitamina C. Entonces, tú das un centímetro cúbico por día y su hierro, 2 gotas por kilo de peso. El hierro es que tenga 50 miligramos por mililitro, por si acaso, ¿ya? ¿Qué más? En transfusión, sí, pues de 10 a 20, ¿no? Generalmente
Pasamos 15 centímetros cúbicos, ¿no? En 2 horas le pasamos. Ya no se suele colocar furosemida post-transfusión. Ya no se suele colocar, simplemente su transfusión sanguínea nada más. Y después de una transfusión o una pérdida sanguínea, más o menos para que se estabilice y veas el valor real de una hemoglobina, tiene que pasar por lo menos 6 horas. O sea, no es que le pasa la transfusión e inmediatamente le pides hemoglobina, tiene que pasar por lo menos 6 horas para que tú veas. Igual, hace un paciente, por ejemplo, con, no sé, cesárea, y ustedes reciben al bebé, lo ponen en la cervocuna y se dan cuenta tarde de que se desclampó el cordón. Entonces, sabe que lo vean muy pálido, ustedes le piden un hematocrito, pero a las 6 horas todavía, ¿no? Le piden a las 6 horas y esa hemoglobina te va a dar el valor real de su hemoglobina. O sea, ese resultado te va a dar el valor real de la hemoglobina de ese bebé. ¿Ya? Después, sí, la recomendación es, en casos de policitemia, es el clampaje tardío, ¿no? Pero sí se ha visto casos de policitemia con clampaje tardío. Es más, las normas indican de que si ustedes no tienen posibilidades de hacer un clampaje tardío, que es 1 minuto, mínimo, en un prematuro, por ejemplo, que nace un poco deprimido, entonces se recomienda inclusive ordeñar el cordón umbilical, con la posibilidad de que haga esa policitemia, ¿no? Entonces, pero sí hay una cosa como que es contradictoria, pero sí mencionan para prevenir la anemia de la prematuridad, si el paciente nace deprimido, no se espera la hora, el minuto, perdón, y ahí ustedes ordeñan, ¿no? Ordeñan el cordón umbilical. Acuérdense mucho de esa fórmula que ha puesto de la transfusión parcial. Muchos, ¿puedes colocar la fórmula? Listo, ahorita la coloco. Ya. He visto varias veces que solo se quedan con, o sea, el meteorito observado menos el deseado por el volumen, por 80, y entre observado. Entonces, a veces no ponen el peso, ¿eh? Tengan cuidado. No pongan el peso. Entonces, se olviden de colocar el peso, porque es el volumen por kilo, ¿no? 80 por su peso. Entonces, he visto pacientes que le han hecho sanguíneo parcial y no multiplican por el peso. Se les olvida colocar el peso, ¿ya? Y siempre sale más o menos 45 a 55 centímetros cúbicos para recambio, ¿no? Porque son recién nacidos a término, ¿no? Y tal como has dicho, ¿no? En alicuotas, lo ideal es que tenga 2 accesos, ¿no? Una vía periférica y una central, pero lo que normalmente hacemos en San Bartolomé es solamente una vía central, cateterizamos vena umbilical y ahí hacemos la sanguíneo parcial, ¿no? Entonces sacamos, por ejemplo, si es un paciente a término ya adecuado, sacamos 20 centímetros de sangre y reponemos con 20 centímetros de cloruro de sodio, ¿no? Igual, otra vez 20, reponemos con 20, y si sale, por ejemplo, 50, pues sacamos 10 y reponemos con 10. Entonces, con eso, el gol estándar o la idea es de que tú llegues a 55, ¿no? O sea, el volumen deseado sería 55, en el deseado, 55. Hemos tenido casos, sí hemos tenido casos, sobre todo los que son sintomáticos, ¿no? Entonces, acuérdense, sobre 65, se hace el sanguíneo si tiene síntomas. Y sobre 70, como sin síntomas, se hace el sanguíneo de todas maneras, ¿no? Entonces, y observarlo, ¿no? El paciente, si tú le pones una vía, está con hipoglucemia y no mejora, entonces le tiene que hacer el sanguíneo de todas maneras. Ya, no sé si habrá alguna duda, alguna pregunta. ¿Ya han hecho sanguíneo de transfusión total? ¿Han hecho esa...? Hemos hablado de sanguíneo transfusión total en el tema de ictericia, doctor. Ya, ¿y el procedimiento? Se ha comentado, sí se comentó el procedimiento. ¿Quién lo hicieron, ah? ¿Cómo? ¿Con quién lo hicieron? El primer día de este mes hicimos un exsanguíneo, la única del mes, estuvo la residente de 3er año Elizabeth Catacora y la residente de 1er año Dani Alvarado. Con los asistentes estaba la doctora Lida González
y la doctora Nancy Guillén. Ya. ¿Y lo han tocado como tema de exposición, no? Como tema en sí, no. Como le digo, estaba incluido como tema dentro de ictericia. Ya. ¿Y se ha sido presencial o virtual? Virtual, doc. Ya. Entonces no todos han visto el sanguíneo, ¿verdad? No todos han visto el sanguíneo. Déjame compartir pantalla, a ver. Listo, a ver, ahorita le permito, doc. Sí, doctor. Ya, este es un manual, ¿no? Es antiguo, pero sirve. Utilizamos Botany o utilizamos NICE, ¿no? Las guías NICE, las británicas. Yo utilizo NICE porque en el celular hay un aplicativo para el NICE. Ellos, a diferencia del Botany, no consideran estos 3 rangos, ¿no? Son 3 curvas. Un poco confusas, pero yo utilizo más el NICE porque no tengo un aplicativo para Botany, tengo para NICE, ¿no? Lo que sí, la diferencia con los británicos de que tanto lo Botany como en el Perú se utiliza miligramos por decilitro. En cambio, NICE utiliza microgramos, ¿no? Micromoles, perdón. Entonces, el factor de conversión es 17.1. Ya, 17.1 y multiplican el valor de tu bilirrubina por 17.1 y en el aplicativo te pide pues el eje gestacional, te pide la hora y la fecha de nacimiento y la hora y la fecha que tú le has tomado el análisis, ¿no? Y de ahí te indica, ¿no? Todo te dice, ¿no? Si es que le pides un control nuevo, si entra foto, entra en sanguíneo transfusión. Entonces, una vez que ustedes deciden el sanguíneo, multiplican ustedes 2 volúmenes de recambio, ¿no? O sea, el recambio más o menos es 80 por 2, 80 por peso por 2 veces. Eso más o menos te asegura un 80-85% de volumen total de recambio. O sea, tú ya tienes 15% de sangre que va a quedar. Con esa posibilidad, el paciente puede ser rebote, ¿no? Pero no sacas el 100% de la sangre. 2 volúmenes sanguíneos no sacas 100%, ¿ya? Existen llaves de 4 vías, ¿no? Una es para la jeringa y son 3 vías. Normalmente no existen estas, no tenemos solamente llaves de triple vía, ¿ya? Entonces, vean ustedes, esto va al paciente, uno va al tacho y otro va pues uno va al tacho y otro viene de la bolsa de sangre, ¿no? Entonces, pero lo que hacemos nosotros es con 2 llaves de triple vía, ¿no? Así en serie. Esto va al paciente, ya, esto va al tacho y esto va a la bolsa de sangre. Entonces, simplemente juego de llaves, ya. Por ejemplo, esta llave tiene solamente una palanquita, por decirlo así, ¿no? Entonces, la palanquita que está acá, ya, te va a indicar, acá dice off. O sea, para acá está cerrado. Entonces, la llave te permite este sentido de la sangre que va a pasar, ¿no? ¿Ya? Si estuviera, por ejemplo, hacia acá a la derecha, el off, entonces no pasa por acá y la sangre viene por acá. Entonces ustedes, por ejemplo, en este momento, el que está inyectando la sangre está viniendo hacia el tacho. Entonces es cuestión de juego de llaves, pero realmente no es así porque estas llaves casi ya no he visto, ¿eh? Las que he visto son las otras llaves. A ver. Las otras llaves. Tengo acá para dibujarlas. Allá. Lo que normalmente tenemos, ustedes ya habrán visto, ¿no? Entonces son. Es así. No, me estoy equivocando. Son llaves que son así. De triple vía. ¿Ya? Entonces, no es que es una cosa así como una palanquita. Y acá dice off. ¿No? Entonces, acá no, acá viene una cosa diferente, viene una cosa así. ¿Ya? Entonces, si ustedes ponen, por ejemplo, la llave de esta manera,
¿ya? Y viene esto así. Por acá no pasa. ¿Ya? Si ponen ustedes la llave así, pues el sentido de la sangre es así, entonces por acá no pasa. Entonces es cuestión de juego de llaves nomás. ¿Ya? Tengan cuidado porque a veces la sangre de la bolsa de transfusión se está yendo del tacho. Entonces hay que tener cuidado con ese aspecto, ¿no? Entonces, ¿dónde está mi foto? Acá está. Entonces simplemente juego de llaves. Y generalmente sí les digo, las transfusiones son muy tarde, ¿ya? Generalmente en la madrugada. El 95 o 98% de las sanguíneos son en la madrugada. ¿Ya? Entonces uno se muere de sueño. Pues. Entonces hay que tener cuidado con esto. Todos tienen que estar mirando. Y solamente juego de llaves para que la sangre no venga. A veces viene la sangre del lubito, sale hacia el tacho, o la sangre de la bolsa de transfusión se va al tacho, o así. Entonces hay mucha confusión. Entonces simplemente el juego de llaves y saber qué tipo de llave estás usando. ¿No? Generalmente es la que le estoy enseñando ahorita, ¿no? O sea, simplemente estar moviendo para que ese bebito para que la sangre no se pierda. La otra cosa que tienen que hacer durante el procedimiento de la segunda transfusión total es estar, le decimos chocolateando, ¿no? Pero hay que me está moviendo la bolsa de sangre porque se va sentando. Se va sentando y al final ustedes quieren transfundir sangre porque a los 80 por kilo, a 2 volúmenes sanguíneos tienen que ustedes pedir. Además de eso, si el paciente está anémico, 15 centímetros cúbicos más. Por ejemplo, si pesa 3 kilos, 3 por 80 son 240, más 240 son 480. Si el paciente está anémico, le pondrás 15 por kilo, o sea, 3 por 15 son 45. Entonces pedirás por lo menos 525 centímetros cúbicos de sangre. Ese es tu solicitud de sangre, ¿no? Si vas a transfundir paquete globular, ¿ya? O de la sangre que tú has reconstituido, la que tú has pedido, entonces le pides 15 centímetros por kilo, además de lo que tú estás calculando para este paciente. En lo que es el sanguíneo parcial, no pones 2 llaves, solamente una llave triple vía, nada más colocas. Ya, una es suficiente y haces la RK. No, nada más, pues eso es, creo que todo, es más, simplemente decidir a quién hacer el sanguíneo, ¿no? Y lo que hemos visto es en pacientes prematuros y sobre todo los pacientes que tienen Down. Ya, sí, bastante policitemia con los Down. Entonces le hacen el sanguíneo y mejoran, ¿no? No sé, ¿alguna duda que tengan? Doctor, ¿cómo está? Buenas noches. Soy la residente de tercer año del CB Catacora. Quería hacer la siguiente consulta, doctor. Vi que las exsanguíneos, aparte del recambio, también se les hace para lo que es proveer los factores de coagulación, se les transfunde plasma fresco. Quería preguntarle el momento en el cual transfunden y la dosis es de 10 a 15, pero ¿en qué momento de la exsanguíneo se debería de pasar? Al final asumo. A ver. ¿De la total o de la parcial? En la parcial vi que no le... en la parcial que tuve una parcial en este mes, y en esa parcial no se transfundió plasma fresco. No vi que transfundieran plasma fresco. Se retiró... mi paciente tenía policitemia, estaba con 71 de hematocrito, era un BBP de 1645 de 39 semanas, antecedente de preeclampsia, y en ese bebito se hizo exsanguíneo parcial, con la fórmula que presentó Alejandro, y pero no vi que se hiciera al final se pusiera plasma fresco al final del exsanguíneo. Ya, escúchame. Probablemente haya coincidido el hecho que el médico haya decidido 2 cosas diferentes, ¿eh? No es de rutina. Normalmente se hace el sanguíneo parcial o total y punto, se acabó. Que este paciente, además, de repente por una infección, por su prematuridad, por factores maternos, le hayan tomado factores de coagulación y su TTP haya salido un poco alta y
porque no está infectado ese bebé, o sí estaba infectado. ¿Ya? Entonces, si no estaba infectado, entonces lo que hicieron es tratar análisis. Entonces, ahí nada tiene que ver una cosa con la otra. Nunca se pone plasma fresco congelado post-exsanguíneo total ni parcial. Olvídate de eso. Que el paciente haya meditado porque le sacaron análisis y pusieron plasma fresco congelado después, eso nada tiene que ver una cosa con la otra. Entonces, ahí probablemente, si el paciente, por ejemplo, estaba séptico y estaba alterado sus factores de coagulación, le hayan colocado plasma, pero que se haya juntado los procedimientos. No es una cosa de rutina, ¿ya? No es de rutina. Olvídate del plasma después del exsanguíneo ni total ni parcial. No se hace. ¿Ya? No se hace. En las totales, inclusive, lo que sí se hace, pues, es colocarle cada 100 centímetros cúbicos gluconato de calcio al tercio. ¿Por qué? Porque la sangre viene con ACD, que precipitan y quelan el calcio. Entonces hacen hipocalcemia, entonces que son anticoagulantes, ¿no? Entonces lo que ustedes hacen es cada 100 centímetros, el ayudante te va diciendo, doctor, llevan 100 centímetros, eso significa que son 5 recambios, porque normalmente somos 20 en 20, en el cuota de 20. Entonces lo que tú haces es agarrar y ponerle gluconato de calcio, lo diluyes al tercio. Un frasquito tiene 10 centímetros, tienes un bolito de metal o de vidrio y ahí agregas frasco de cloruro de gluconato de calcio, que es 10 centímetros, y le agregas 20 centímetros cúbicos de cloruro de sodio. De ahí sacas 1 centímetro por kilo. ¿Ya? O sea, si pesa 3 kilos, sacas 3 centímetros. Y cada 100 centímetros vas colocando lentamente, porque yo he visto en mi haber, ya tengo años ahí, 2 muertes en plenas exsanguíneas transfusiones, porque hacen paro en diástole. Tengan mucho cuidado. Pero cada 100 centímetros le colocan lento el gluconato de calcio, lento, y tu ayudante, el que no está haciendo exsanguíneo, tiene que estar chequeando el saturómetro, y con el estetoscopio también tiene que estar escuchando el corazón. Y si la frecuencia es muy baja, menos de 100, no colocan gluconato de calcio. Entonces, eso sí se hace, ¿no? Entonces, pero ni el exsanguíneo total ni parcial va plasma fresco congelado, no va. En este paciente en particular le pusieron de repente porque tenían sus factores de coagulación estaban alterados, porque ameritaba, porque sangraba, no sé. Pero no se coloca nada, no se coloca nada de esas cositas, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué otra duda más? Una consulta más en relación a lo que es terapia con hierro vía oral. Quería preguntarle en relación en los prematuros, ¿desde qué edad, tiempo de vida ya se inicia la suplementación con hierro y vitaminas? Apenas el paciente alcance full vía oral, ya, o sea, y sobre los 15 días de vida y que alcance full vía oral, ya, esas 2 condiciones. Ya, o sea, si el paciente está con parcial vía oral y la otra parte es NPT, no, tiene que estar con full vía oral. Ya, con sus requerimientos de vía oral totales, ya, puede estar con una vía periférica de repente, ¿no? Pero si está con full vía oral y el paciente está estable, no está con NPT, arrancas tú el hierro, que más o menos algunos autores dicen 15 sobre 15 días, pero que esté con full vía oral. Entonces arrancas. Hierro y vitaminas. ¿Qué más? No solamente eso, o sea, el prematuro, hierro, vitamina C y D, ácido fólico, de repente tu cafeína, calcio elemental. Son varias cosas que reciben prematuro, ¿ya? Y la dosis va a depender de tu peso. Lo único nomás que no depende del peso es el mucovit, como les dije anteriormente. 1 centímetro cúbico trae 400 unidades de vitamina D. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué otra cosa más? Tengo un prematuro ahorita en la práctica privada que tiene ya 32 días. Hace una semana se le tomó una hemoglobina, estaba en 9.9. Ya está con hierro, ya está con mucovit. Está con oxígeno a flujo, con cánula binasal, es un pulmón displásico, una dosis de surfactante, 28 semanas, 775 gramos de peso al nacer, ahora está con 1,40 kg, está con hierro, está con mucovit, está con calcio,
está con cafeína. La cafeína se la va a dar hasta 38 semanas. Y a las 26, 28 días, como seguía con oxígeno, entonces se le empezó a dar diuréticos. Está con furosemida y espironolactona. El paciente aparte hizo hiponatremia, se le aprovechó tomar un hemograma, más que todo el hemograma ha sido por la hemoglobina, que salió en 9.9, y tenía un sodio en 123. Felizmente no hizo apneas, porque algunos bebitos que están en engorde hacen apneas por hiponatremia, por anemia. Entonces no está haciendo apneas, está con cánula nasal, y se le ha agregado, por ejemplo, cloruro de sodio bioral. Entonces, aparte de su leche y aparte de fortificante, está con cloruro de sodio bioral. Entonces, hoy día se toma otro control de hemoglobina y ha salido 7.7. Entonces, y sodio está en 134, creo. Entonces, a pasar del diurético, ha mejorado su sodio, pero sí mañana voy a transfundirlo a este paciente, porque está un poco polinéico, está un poco taquicárdico, y no quiere dejar el oxígeno, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que ustedes que considerar todas esas posibilidades, ¿no? Me parece extraño que en una semana haya bajado 2 puntos. O no creo, para mí, que probablemente haya sido laboratorio, ¿no? Y que sí realmente tenía menos cantidad de hemoglobina. Pero como la taquicardia persiste y no quiere subir de peso mucho, entonces tampoco polinéico, y no sobre todo la taquicardia y el hecho de que sea dependiente del oxígeno, porque está recibiendo una buena cantidad de calorías por kilo por día con la leche y con el fortificante, no está subiendo como pensamos. Está corriendo un urocultivo, porque a veces hacen infecciones urinarias sutiles que no les permite subir de peso. Entonces está corriendo un urocultivo y mañana voy a programar una transfusión de sangre, ¿no? Voy a colocar 15 por kilo, o sea, más o menos unos 15, 16 centímetros, porque ya pesa 1,40 kg más o menos el día de hoy. Entonces, así tienen que ustedes ir viendo, ¿no? O sea, ¿qué le pongo, qué le quito, qué le agrego? A este paciente se le transfunde y una semana va a estar sin hierro, ¿ya? Porque hay una sobrecarga de hierro. Entonces, se le quita el hierro una semana y se le reinicia el hierro, ¿ya? ¿Dudas? Doctor, una pregunta. Sí. En este caso de este paciente, bueno, es la segunda vez que escucho que el del aporte de sodio vía oral en un paciente prematuro con las características similares a las que usted me menciona. ¿Cuándo se decide, doctor, el aporte de sodio vía oral y cómo calcular más o menos la dosis, ¿no? Eso quería preguntarle. Ya, mira, este paciente tenía 123. 124 tenía de sodio. ¿Ya? Entonces, tú tienes un paciente que está en engorde, o sea, está recién nacido a pretérmino, está en recuperación nutricional. Ese es mi diagnóstico de mi paciente, más displasia broncopulmonar. Entonces, estaba la frecuencia respiratoria elevada, la frecuencia cardíaca también, y está recibiendo un FiO2 de 30%, ¿no? No había apneas, ¿no? Pero llegó un momento que la frecuencia cardíaca se disparó de 160 a 190. Entonces se le solicitó hematocrito y hemoglobina. Entonces, esto salió 9.9 y mi sodio salió 124. Entonces, no estaba haciendo apneas, ni siquiera para ponerle un reto de sodio, pero le dije, vamos a aumentarle 10 milicavalentes más. 10 milicavalentes por kilo, por día. Entonces, en ese momento el paciente pesaba 0.94, me parece. Entonces, acá me sale 9.4. ¿Sí? 10 de lo que me falta para 135, sí, le puse 10. 10 más le falta. Entonces, 10 milicavalentes de sodio. Por 0.94, 9.4 milicavalentes.
Entonces, 1 centímetro cúbico de cloruro de sodio al 20% trae 3.4 médicos. Eso lo vimos la semana pasada, ¿sí? Pues acá, ¿cuánto me sale? 9.4 entre 3.4. Me salió 2.76. 2.76 centímetros cúbicos por día. Y como el paciente recibe 26 centímetros cada 3 horas de leche materna, ya, estaba recibiendo medio sobre de fortificante. Entonces, acá lo que tengo que dividir, cada 3 horas son 8 tomas, entonces lo divido entre 8. Entre 8. 0.34. O sea, acá le agrego 0.34. Pero le agregué acá cloruro de sodio, el 20%, 0.3 centímetros. Así está tomando una semana. ¿Ya? Así de sencillo es. Así de sencillo. Entonces, ¿quieres aumentarle? Te faltan 10 medicovalentes por kilo. ¿Ya? Porque está en 124, le quería subir a 134. Y ya salió hoy a 134, ¿no? Ya, pero el problema era de que con este paciente que está recibiendo, además por la displasia broncopulmonar, está recibiendo furosemida más espironolactona. Espironolactona. Ya, entonces también mayor razón para pedirle sodio cada semana, ¿no? Entonces, con diuréticos ha aumentado su sodio 10 puntos. Entonces está en 134, 135 está el día de hoy. Lo que sí, la hemoglobina no está en 9.9, sino me bajó a 37.6, 7.5 de hemoglobina. Entonces, este es candidato a transfusión, paquete globular. Pues ahorita termino con usted, voy a llamar a la mamá para que la mamá me se acerque para que haga los trámites correspondientes. ¿Ya? Así se da la cloruro de sodio. Gracias, doctor. Ya. ¿Qué más? ¿Algo más? ¿Alguna duda más? Nada. Ya, chicos, entonces aquí nos quedamos. Ya, nada más. ¿Qué cosa tiene mi teléfono? El residente tiene mi teléfono, me consulta. ¿Ya? Me consulta. Si quieren, ¿cómo se llama? Algún tema. Yo estaba pensando sinceramente en la clínica, darle unas clases de lactancia materna. Por ejemplo, si quieren, si ustedes están dispuestos, les mando el link y ya ustedes igual tenemos internos en la clínica y también les voy a invitar para que, para que puedan escuchar. En lo que no escucharon les pasa, creo que no hemos hecho lactancia materna, ¿no? ¿O sí? ¿Hemos hecho? No, doctor. Ya. Sí, voy a dar una charla, les voy a dar una charla en la práctica privada y le voy a mandar el link al residente que me está escribiendo, para que si ustedes quieren, se conecten, ¿ya? Ya depende de ustedes. Ya, doctor, gracias. Listo, Doctor, gracias. Ok. Ya hasta luego, nos vemos. Ya nos vemos. Chao.